tardes. El día de hoy vamos a hacer un diálogo entre Marco y yo, así que nos van a disculpar de que sea una tertulia y que entre Marco y yo pues les contemos un poco las experiencias. Empecemos pues con una presentación que tenemos para ustedes sobre estos temas. Si me dan un segundo, estamos tratando de conectar la presentación. Muy bien. El primer problema o la primera situación que solemos observar en la gestión de riesgos, en particular en la gestión de riesgos operacionales, es que el gerente, el presidente de una institución financiera, a muchos de los amigos presentes en esta audiencia, seguramente les llamaron y les dijeron, sabes que existe una norma de riesgo operativo. La norma dice que tenemos que hacer riesgo operativo, así que, mi estimado amigo, encárguese usted de esto. Eso es algo que suele suceder y cuando eso sucede, pues las personas que están encargadas del riesgo operacional se preguntan y dicen, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué considero? ¿Qué tengo? Marco, esto sucede con mucha frecuencia. Así es, mi estimado José Patricio, a los presentes cibernautas, muy buenas tardes. Así es muy común que este tema surja, que estas preguntas surjan en el quehacer de la gestión del riesgo operativo. Nosotros como gestores, como facilitadores de las instituciones para la implementación de la gestión del riesgo operativo, nos vamos a ver abocados a estas inquietudes, a estas interrogantes. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos de primer paso una normativa que va a regir en cada país donde estemos. Luego tendremos prácticas sanas, estándares internacionales. Entonces tenemos que leer, tenemos que ver qué es lo que nos va a aplicar a nosotros. Una clave, sentido común, y el establecer qué límite es la capacidad de cada uno, ya sea analítica o crítica, mi estimado José Patricio. Sí, este es un tema que se aplica no solamente en riesgo operacional, sino en todos los tipos de riesgos que nosotros hacemos gestión. En la práctica no existen límites en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es algo que debe explotar nuestras capacidades analíticas, críticas, y siempre, siempre tiene que estar presente el sentido común. Es muy común, es demasiado frecuente que nosotros veamos que en la gestión de riesgos, en cualquier tipo de ellos, riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, riesgo operacional, nuestros colegas, nuestros expertos, nuestros analistas, aplican cosas de una manera absolutamente mecánica, sin entender por qué es que se está haciendo una actividad u otra actividad. En realidad, eso no debería limitarnos. En realidad, lo que nosotros debemos es entender qué es lo que se quiere hacer, entender a dónde queremos llegar, entender cuál es la realidad de nuestra organización y en función de eso ser creativos. La creatividad es básica en la gestión de riesgos y estoy seguro que todos nuestros colegas que nos están viendo quieren esa creatividad y esa curiosidad y de hecho por eso deben estar presentes en esta reunión. ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos para hacer riesgo operacional? Contamos con nuestra capacidad, contamos con la capacidad y conocimiento de toda la organización. Es decir, lo que nosotros necesitamos es apalancarnos. Nuestro equipo de trabajo en riesgo operacional no es solamente nuestros colegas que trabajan en el área de riesgo. Nuestro equipo de trabajo es toda la organización. Mi principal tarea es lograr que ellos, que la organización, quieran trabajar y quieran hacer riesgo operacional. Nosotros tenemos una fuerte actividad de vender un servicio al interior de la organización y lo que nosotros somos facilitadores para implementar ciertas técnicas, ciertas prácticas de gestión de riesgos
que la queremos establecer en una organización. Nosotros necesitamos tener destrezas importantes de comunicación interna para lograr que todos entiendan qué es lo que nosotros tenemos, qué ofrecemos y cómo vamos a ver también las ventajas que ofrece la gestión de riesgos en general. Una vez que contamos con todo el engranaje que nos acaba de mencionar José Patricio, nosotros vamos a hacer un plan de acción inicial. ¿Sí? Establecer una metodología que sea sólida, bien procesada, conocida, dominada por el gestor del riesgo operacional, la cual se va a transmitir a toda la institución, a toda la organización, porque toda la organización es la encargada de gestionar riesgo operacional. Ser un buen facilitador, ya lo dijo José Patricio, vender la idea, venderla, socializar que riesgo operacional, y no solo riesgo operacional, sino que la gestión integral de riesgos es muy importante dentro de la organización, que nos va a dar un valor agregado, que nos va a dar ventajas competitivas ante nuestros competidores. Vamos a asistir en las aplicaciones, vamos a generar incentivos y destacar los logros que vayamos consiguiendo. Este plan de acción... Si yo quisiera complementar un poquito lo que dice Marco y destacar, yo creo que esta lámina que estamos viendo aquí es sumamente importante para la gestión de riesgos. Yo diría que en términos de éxito en la gestión de riesgos operacionales, esto que tenemos nosotros en la pantalla debe ser probablemente el 80-85% del éxito. Es que nosotros tenemos una metodología que es sólida, que está bien procesada internamente y que la conocemos. Si tenemos herramientas de trabajo y luego somos unos buenos facilitadores, nosotros llegamos a las distintas áreas de la institución a ofrecer un servicio. Ese servicio genera beneficios para ellos. Si es que nosotros logramos que ellos visualicen esos beneficios, van a ser los principales interesados en trabajar con nosotros. Si es que además de eso nosotros logramos implementar la metodología con ellos con éxito, logramos generar incentivos, que ellos sepan cuáles son los logros que van a alcanzar. Y finalmente, cuando esos logros se alcancen, es decir, cuando yo en mi gestión de riesgo operacional logre reducir de una manera significativa mi perfil de riesgo, ese ya es un logro, ese ya es un beneficio de la implementación de riesgo. Hay que explotarlo, es decir, hay que decir internamente, miren, esta área que antes tenía un perfil de riesgo de 100, hoy, luego de haber implementado una metodología de identificación y de mitigación de riesgos, tiene un perfil de riesgos de 20, o de 10, o de 5, o por último de 80. Y es un logro. Hemos logrado reducir nuestro perfil de riesgos, hemos protegido a la institución y hemos protegido también a ellos. Viéndolo desde una perspectiva mucho más cotidiana, si es que nosotros le preguntamos a alguien dentro de la organización si es que a ellos les gusta que les roben, es decir, si es que ellos se sienten cómodos con que dentro de su área haya sucedido algún evento de fraude interno o de hurto, estoy seguro que todas las personas van a decir no. De hecho, uno de los momentos más complejos, difíciles e incómodos de mi trabajo ha sido cuando supe que una persona en quien yo confiaba, o una persona en la que la institución tenía confianza, resultó ser una persona con muy bajos principios éticos y morales y nos robó. ¿Sí? Bueno, si es que nosotros les decimos, mira, nosotros estamos acá para ayudarte a identificar esas instancias en las que pueda suceder que te roben y reducir las probabilidades o compensar los efectos que pueden tener uno de esos eventos. Ellos se van a sentir contentos y van a estar muy ansiosos de que nosotros vayamos a solucionarlo. Si es que incluso después vemos que la trayectoria de eventos de riesgo eran muy frecuentes y con los planes de acción que se implementen se hayan reducido. Es un logro que hay que destacar en la organización y es un logro que tiene que ser percibido como un logro del área de riesgos operacional. Si bien las áreas son quienes se benefician, quienes ofrecieron el servicio de gestión y mitigación de riesgo operacional es el área de riesgo operacional.
Es decir, en riesgo operacional es en una de las áreas en las que se puede cuantificar los beneficios que genera la gestión de riesgos operativos. Ahora sí, pasemos a lo que sería un plan de acción ya del día a día. Marco, ¿qué nos cuentas? Sí, este plan de acción tiene que ser basado en actividades bien planificadas. ¿Sí? Tenemos que comprender dónde estamos, qué acciones vamos a tomar y a dónde queremos llegar. El plan de acción debe comprender actividades, responsables de estas actividades, básicamente la delegación de las tareas a realizarlas, fechas de inicio y fechas final, áreas responsables de estas actividades y del cargo de la persona responsable que va a hacer estas actividades. Sí, Marco. Es muy común que la gente, los especialistas en riesgo operacional, quieran cumplir con su trabajo, pero para cumplir con su trabajo de una manera adecuada tienen que cumplir con ciertos requisitos previos. Es decir, si es que yo quiero levantar los riesgos de una actividad, de un proceso, yo necesito saber bien que esos riesgos han sido levantados de una manera adecuada, efectiva. Yo suelo poner este ejemplo con alguna frecuencia. ¿Qué pasa si es que nosotros queremos identificar los riesgos que representa la apertura de una agencia bancaria? La bóveda de una agencia bancaria. Vamos a abrir la bóveda donde existe dinero y ese dinero está dentro de una bóveda de una agencia bancaria. Si es que yo quiero levantar esos riesgos y irle a preguntar eso a una agencia, a una oficina bancaria que está ubicada en un área protegida, supongamos sea dentro de un centro comercial que existen varias puertas de acceso, donde no existen, si es que me podría robar alguien salidas de estos pillos o sinvergüenzas que me podrían robar. Probablemente esa persona que trabaja en esa agencia no tenga pues las preocupaciones que sí las puede tener el director de una agencia o de una oficina que está ubicada en una favela, está ubicada en un sitio peligroso, donde existen eventualmente mafias, que en muchos países suele suceder. Entonces, la apertura de la bóveda en una agencia que está en una zona peligrosa es completamente distinta a la apertura de la bóveda de una agencia que está en un sitio con relativa seguridad. Entonces, yo tengo que saber si es que están participando los verdaderos expertos en el levantamiento de esos riesgos. Probablemente debería yo conversar, convocar, lograr que exista un taller de trabajo eventualmente que participen los dos perfiles, los dos tipos de gerentes de oficina. Y así se necesita pues que el especialista en riesgos que hace el levantamiento de riesgos tenga criterio, que tenga sentido común, que sepa qué es lo que él está haciendo. De tal manera de que el producto final sea un producto sólido, sea un producto adecuado. Y evidentemente que tenga toda una serie de requerimientos previos para hacer su levantamiento de trabajo. Aquí nosotros lo que recomendamos es que al menos exista un checklist de ciertas condiciones previas antes de que este señor o señora o señorita haga su trabajo de levantamiento de riesgo, que es una condición básica para poder avanzar en el trabajo. Una vez que hemos levantado los riesgos, es básico, es fundamental hacer gestión. O sea, la gestión de riesgos no es levantar e identificar riesgos. La gestión de riesgos de verdad empieza después. Cuando nosotros hacemos seguimientos de planes de acción, establecemos, cuantificamos, definimos cómo podemos cerrar las brechas que existen entre lo que nosotros queremos y lo que es la realidad de la institución y se establecen los correctivos. Marco, ¿qué nos comentas sobre esto? Sí, es muy importante lo que tú acabas de sobresaltar, José Patricio, es la labor del gestor de riesgos, la más importante es después de la identificación, como dices. Hay que hacerle un seguimiento a lo que nos planteamos, hay que establecer las brechas entre lo que ya nos planteamos y no lo estamos cumpliendo o lo que ya lo hemos cumplido y lo fundamental, como es como un proyecto, establecer los correctivos o las mejoras que este plan de acción necesita.
La clasificación de los... otras dificultades, una de las otras dificultades que se presenta en el momento de la implementación del riesgo operativo es la clasificación de los eventos de pérdida. ¿Sí? Nos preguntamos, ¿cómo clasifico los eventos de pérdida sobre las categorías de eventos que están clasificados, que están ya establecidas en Basilea II? Nos decimos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a clasificar esos eventos de pérdida? ¿Sí? Una solución muy ingeniosa es a través de un flujo o esquema en el cual nos vamos haciendo preguntas del evento de riesgo relacionado. Por ejemplo, se nos presentó un descuadre en el momento de cuadrar los efectivos del cajero. Entonces nos empezamos a hacer el flujo mediante preguntas. Por ejemplo, ¿el evento de pérdida es debido a fallas o en los procesos? Si es debido a la falla en los procesos, decimos tenemos que establecer el umbral el umbral de pérdida que hemos puesto como política interna. Si el evento se debe a omisiones o actos intencionales por personas internas o externas con fines de lucro propio, si es así, el evento será al menos que establece a un miembro de la institución. Entonces puede ser un fraude interno o un fraude externo. Si no es así, si no cumple estos requisitos de la pregunta que acabamos de hacer, tema del flujo. El evento se debe a actos u omisiones dentro del ámbito de las transgresiones de las normativas laborales, de seguridad laboral o por discriminación al personal. Si es la respuesta afirmativa, entonces la categorizaremos como un evento de riesgo relacionado a relaciones laborales y seguridades en el trabajo. De no ser afirmativa la pregunta, pasaremos a la siguiente pregunta del flujo. ¿Es un evento con daño o pérdida de activos físicos, especialmente por catástrofe? De ser afirmativa la respuesta, estamos al frente de un evento de riesgo por daños de activos materiales. De ser negativa la respuesta, pasamos al siguiente nivel de pregunta. ¿Es una pérdida por irrupción de sistemas o procesos tecnológicos? De ser afirmativa la respuesta, estaremos frente a una categoría de evento de incidencias del negocio y falla en los sistemas. Y si no es afirmativa la respuesta, bajamos al último nivel del flujo de procesos de preguntas. Pérdida por incumplimiento es el evento de riesgo, por incumplimiento frente a clientes, por divulgación de información, prácticas inapropiadas del mercado, errores de los modelos o productos defectuosos. Si la respuesta es afirmativa, será un evento de riesgo categorizado dentro de prácticas con clientes, productos y negocios. Este es el esquema muy fácil para poder solucionar las preguntas que como gestores de riesgo operativo nos aparecen cuando vamos a categorizar los eventos de riesgo, mi estimado José Patricio. Excelente la puntualización estas preguntas que se pueden aplicar para la categorización de los riesgos. Pero Marco, yo te pregunto, ¿los dueños de los procesos deben saber todo esto o a quién le corresponde facilitar el conocimiento y transmitir ese conocimiento en la organización? Es al gestor de riesgo, como ya veíamos, es un facilitador el gestor de riesgo. Hay que hacer talleres, capacitarlos, hacerlos que se involucren en la gestión, que conozcan, que vean los conceptos, que vean las metodologías, que puedan facilitar el trabajo del día a día, José Patricio. Sí, muchas veces esto debe estar documentado e implementado en herramientas. Se recomienda que exista un proceso formal de aplicación de esto, de tal manera de que exista una evidencia de que el trabajo que se debe realizar se ha realizado y se ha llevado a cabo. Pero tenemos nosotros también algunas conclusiones o recomendaciones relacionadas a todo el manejo de los eventos de riesgo. Y los eventos de riesgo desde una perspectiva de identificación a priori, desde una visión cualitativa y también cuantitativa, es decir, cuando los eventos ya han sucedido, suceden eventos de riesgo y son conocidos y reportados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una excelente, una muy buena organización de datos y de resultados. Nosotros estamos trabajando acá con varios cientos, miles de eventos. Estamos hablando con un sinnúmero de procesos. Estamos hablando con una información muy atomizada y diversa. No estamos hablando de un dato que se repite, ese mismo dato con frecuencia y ese mismo dato no. Estamos hablando de temas muy atomizados, de temas muy complejos en muchas situaciones.
Y es fundamental que organicemos bien esos datos y que lo podamos acceder y que lo podamos manejar adecuadamente. Nosotros tenemos, si es que nosotros trabajamos, por ejemplo, en Excel, tenemos que tener la capacidad de conocer qué información tenemos almacenada, dónde está almacenada, con qué antigüedad fue almacenado. Y me refiero no solamente a los eventos reportados, reportados y observados, sino también a los identificados. Y al conocer los posibles eventos que puedan estar sucediendo, y sobre todo en una primera instancia, que es donde nosotros nos encontramos en la mayoría de instituciones financieras de la actualidad, ¿cuáles son las acciones que yo puedo implementar y generar para reducir las brechas que hablábamos? Nosotros necesitamos mejorar. La forma de mejorar es estableciendo acciones para mejorar los riesgos. Necesitamos acciones de gestión, acciones de seguimiento. Necesitamos también centralizar la información. Y como les mencionamos desde el principio, necesitamos utilizar la información para generar valor. Esto es lo que el objetivo básico y fundamental y final en la gestión de riesgos, generar valor. Y en la gestión de riesgos operacionales es sumamente fácil, en una instancia inicial de levantamiento de riesgos de una manera cualitativa, generar impactos importantísimos en la organización. Ese es el desafío que nuestros gestores de riesgo operacional tienen. Y ese debería ser la meta y el objetivo que los gerentes y la alta dirección establezcan y se convenzan. Pero hablemos un poco sobre lo que tiene que ver con la alta dirección. La alta dirección es la encargada de establecer la cultura organizacional dentro de la institución. ¿Sí? Nos vamos a preguntar, o nos hemos preguntado, ¿la alta dirección está comprendiendo? ¿Va a gestionar de una manera adecuada el riesgo operativo? ¿Va a apoyar en esta aventura, en este viaje que es la parte de la implementación del riesgo operativo? ¿Se tiene el apoyo de la alta dirección? Entonces, con esas interrogantes, nosotros vamos a ver qué alternativas de solución tenemos. Tenemos que desarrollar una cultura de riesgo operativo. ¿Basada en qué? En buenas prácticas, en principios de Basilea. Lo tenemos, a lo mejor un poco leyendo, un poco adentrándonos más, vamos a ver que ahí está la respuesta a nuestras interrogantes. Desarrollaremos un marco adecuado a través del Consejo de Administración, el que debe conocer los principales aspectos de los riesgos operativos. Debe haber una buena coordinación, una buena delimitación funcional. La función de auditoría interna no es que es responsable de la gestión y administración del riesgo operativo, sino más bien es la que va velando, va controlando, va monitoreando cómo se va implementando la gestión del riesgo operativo. La alta gerencia, en un gráfico de pirámide, es la responsable de poner en práctica el marco para la gestión del riesgo operativo a través de los escalones jerárquicos que hay en la institución. Irá bajando cada escalón desde la gerencia a las sugerencias de las jefaturas, a los mandos medios, a la parte operativa y al personal de base. Todo eso es ir desarrollando una cultura de riesgo operativo, una cultura organizacional que va a desembocar en un mejor manejo, en réditos competitivos, que nos va a hacer más competitivos ante la competencia. Esa es la parte del desarrollo de la cultura organizacional de riesgo operativo. Sí, definitivamente, una de las quejas, uno de los lamentos comunes en la gestión de riesgos integrales es: yo no tengo el suficiente apoyo de la alta dirección. ¿Por qué? Porque a veces a la gestión de riesgos, la alta dirección, y en la alta dirección estamos hablando tanto de la parte ejecutiva como directiva. Muchas veces ellos ven el riesgo, la gestión de riesgos como un costo, como una moda, como un capricho hasta veces. Sin embargo, eso está alejado de la realidad. En la realidad, la gestión de riesgos genera valor. Ahora, lo que también es verdad es que muchas veces quienes hacemos riesgos no vendemos adecuadamente nuestros servicios. No estamos informando, no estamos comunicando adecuadamente y demostrando los valores agregados que generamos. Y claro, difícilmente lo vamos a poder lograr si es que nosotros no tenemos un sistema de información gerencial que demuestre esos beneficios, que nos permita cuantificar y demostrar los beneficios que estamos generando. Si nosotros no podemos demostrarlo, si no tenemos un sistema de información, difícilmente vamos a lograr eso. Por otra parte, el trabajo en equipo.
el trabajo en equipo de manera de que no exista duplicación de actividades, porque muchas veces los temas de procesos, los temas de riesgos, dice, bueno, pero si eso ya lo hace el área de procesos, bueno, pero si eso ya lo hace la auditoría interna, si eso ya lo hace control interno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que riesgos operacionales tiene una visión estratégica de mejoramiento y es un facilitador para que esas cosas sucedan. No somos ni controladores, ni auditores, ni policías. Nosotros somos una parte estratégica en la gestión de la entidad. Y tenemos que trabajar en coordinación y en equipo. ¿Con quién tenemos que trabajar en equipo? Con las áreas. Y evidentemente el cliente más importante viene a ser el gerente general de la institución. Si es que ese gerente general no está convencido y no está comprometido en implementar y en fortalecer y en valorar y en explotar los beneficios y los bondades del riesgo, no solo operacional, sino todos los riesgos, difícilmente se va a avanzar. Pero bueno, ese proceso de convicción y ese proceso de venta sí nos compete a nosotros. Bien, finalmente conversemos un poco sobre el tema de otra queja que suele suceder en las organizaciones. Y a veces el punto de partida. Dicen, bueno, yo como el área de procesos todavía no ha levantado todos los manuales de procesos de mi organización, no puedo hacer riesgo operacional. Eso está alejado de la verdad. Si es que yo no tengo un mapa de procesos, si yo no tengo los procesos levantados, si es que yo no tengo los procesos documentados, eso no quiere decir que yo no puedo hacer riesgo operacional. Yo puedo conversar, yo puedo entender qué es lo que se hace. Las actividades se realizan, se desarrollan. Yo puedo trabajar con talleres de trabajo para levantar los riesgos que existen en las actividades que se están desarrollando, aun cuando no estén documentadas. Claro, lo más probable y lo que debe suceder es que como una de las recomendaciones que surja para el mejoramiento del perfil de riesgo sea el documentar los procesos. Esa suele ser, o actualizarlos a veces cuando no están actualizados. Ese suele ser uno de los temas que con mayor frecuencia genera el levantamiento de riesgos. Porque además, la gestión de riesgos es una gestión dinámica. Eso no quiere decir que yo levanté los riesgos de una actividad o de un proceso y me quedo dormido y me quedo tranquilo y no hago nada más. No, no, no. Las organizaciones cambian. Las organizaciones hacen sus actividades de maneras diferentes. A veces los procesos se dividen, a veces los procesos se fusionan, a veces los procesos desaparecen, o las actividades, o las formas de hacer las cosas cambian. Por lo tanto, la gestión de riesgos, desde una perspectiva cualitativa de evaluación de procesos, personas, tecnología, tiene que ser también evolutiva. Y nosotros necesitamos, dentro de nuestra gestión de riesgos operacionales, las herramientas para poder trabajar con esa dinámica. Y por eso también nosotros necesitamos una buena organización de datos, una buena centralización de datos, muchas veces en sistemas integrados y centralizados de gestión de riesgos que nos permitan tener acceso a la información y que esa información pueda ser gestionada no de una manera estática en un momento, sino siempre dentro de la organización. Otro tema que también es importante y que es un ejemplo clásico sobre la necesidad de que sea un proceso dinámico, es que tiene que haber una compatibilidad entre los eventos que se identifican en una instancia cualitativa y los eventos que se reportan ex post como eventos sucedidos o acaecidos. Con mucha frecuencia las áreas operacionales, de negocios, en fin, reportan riesgos que no estaban identificados. Y eso no es un pecado, eso no es que se hizo mal el trabajo, sencillamente cuando se levantaron los riesgos desde una perspectiva cualitativa, no se identificó ese riesgo. Pero una vez que ese evento ha sucedido, nos corresponde documentarlo como un evento también identificado. Y por lo tanto, todo nuestro proceso de evaluación cualitativa tiene que ser ajustado. Es decir, es un proceso dinámico, es un proceso que siempre está en movimiento. Y bueno, para eso nosotros necesitamos trabajar con criterio, con conocimiento, con visión, con mucha visión de hacia dónde queremos ir y dónde estamos parados. ¿Qué nos comentas para finalizar, Marco, sobre este tema? Sí, así es.
La matriz de riesgos y el mapa de procesos es importante dentro de una institución, pero el hecho de que no haya un levantamiento de procesos no quiere decir que no vamos a gestionar riesgo operativo. Como tú ya lo indicaste acertadamente, con las actividades podemos ir identificando, podemos ir gestionando, podemos ir mejorando los procesos y los procedimientos, y ya lo estamos haciendo una actividad de gestionar y administrar riesgo operacional. Entonces, no es un limitante ¿no? No es un limitante. En más de una institución financiera, Marco, en la cual yo he colaborado, ha sucedido de que han estado en el marco de un proceso de reingeniería. Entonces nos consultaban y nos decían, bueno, yo no voy a hacer riesgos operacionales todavía porque estoy en reingeniería y esos procesos van a cambiar. La respuesta nuestra fue, bueno, este es el mejor momento para hacer riesgos. Hagamos riesgos sobre la actividad que se está desarrollando hoy, aun cuando no esté documentado el proceso, para justamente saber cuáles son los temas que yo debo cuidar en mi reingeniería, cuáles son los temas en los que yo puedo y debería mejorar en mi forma de hacer las cosas. Es decir, no existe esa realidad de, bueno, como no tengo procesos, como no tengo manuales, no puedo hacer riesgos operacionales. Eso es errado. Así es. Veamos cómo funciona este tema de la tecnología para pasarte la voz, mi estimado Juan. Muchas gracias por atendernos y bueno, al final, con mucho gusto estaremos dispuestos a responder preguntas, ojalá que existan. Juan, te pasamos la voz. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de la relación que existe entre el SAROC, o sea, el Sistema de Administración de Riesgo Operacional, que sería el tema de nuestro evento, ¿verdad? Y el SARLAP, o sea, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Como ellos ya bien marcaron, tanto el SARO como el SARLAP se basa en el estándar australiano de administración de riesgo y en la ISO 31000 del año 2009. También toma información sobre el COSO-R. Y cuando se refiere a la parte de la prevención del lavado de dinero, utiliza intensivamente el SARLAP colombiano, y cuando se refiere a riesgo operacional, tanto el SARO colombiano como el ecuatoriano. Lógicamente, se basa principalmente en lo que respecta al SARO Basilea II y en lo que respecta al SARLAP GAFI 2012 en las 40 nuevas recomendaciones, que sería el marco conceptual. Vamos a ver la relación aquí, la relación, o sea, las similitudes y diferencias entre el SARLAP y el SARO. En el caso del SARLAP, se divide en dos fases principalmente, la fase de prevención del riesgo y la fase del control. Y el objetivo básico es administrar el riesgo de lavado de dinero. Y en todos los casos, los mecanismos que se utilizan deben ser dirigidos a prevenir, detectar o reportar el riesgo. Los otros riesgos, en lo que incluimos el SARO, también en nuestro país ya tenemos reglamentaciones para riesgo financiero. Sus mecanismos normalmente se dirigen a
a asumir esos riesgos, llevando en cuenta la relación riesgo-rentabilidad. Es ahí la diferencia fundamental. En cuanto a las similitudes principalmente entre el SARO y el SARLAT, podemos ver que, como mencionábamos, tanto el SARLAT como el SARO utiliza los estándares, ¿verdad?, que habíamos dicho al inicio. En este caso sería el estándar australiano, la ISO 31009 del SARLAT y el SARLAT, y el SARO colombiano, ecuatoriano y, ¿por qué no?, el paraguayo. Todos definen y delimitan el riesgo al cual hace referencia. En todos los casos utiliza una metodología de gestión de riesgo de 4 etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Tanto el SARLAT como el SARO se basa también en elementos que permiten llevar a la práctica estas etapas. Estos elementos serían las políticas, los procedimientos, documentación, estructura organizacional, órgano de control, infraestructura tecnológica y divulgación de información. Y lo más importante acá es mencionar que tanto el SARO y el SARLAT utilizan como punto de partida los procesos. Como había dicho el señor José Patricio, no hace falta que estos procesos ya estén manualizados. Uno puede iniciar la implementación del SARO o el SARLAT en base a las actividades que realizan cada uno de esos procesos. En cuanto a las diferencias, aquí es lo más importante. El SARLAT, los riesgos, los eventos identificados, no tiene equivalencia económica. No se pretende calcular pérdidas esperadas. Entre tanto, como vimos en la presentación, el SARO exige el registro de eventos de pérdida. Una cosa importante, como ya mencionamos al inicio, el SARLAT no permite aceptar ni trasladar el riesgo. El SARO sí permite aceptar y trasladar el riesgo llevando en cuenta la relación rentabilidad-riesgo. Y una cosa muy importante que debemos llevar en cuenta es que el SARLAT, en cuanto a los factores de riesgo, el SARLAT, los principales factores de riesgos son clientes, productos, zona geográfica y canales. El SARO, como ya se mencionó varias veces, esos factores de riesgo son personas, procesos, tecnología, infraestructura y acontecimientos externos. Esto es sumamente importante, ya que, como estamos viendo, la metodología es muy similar. La única diferencia aquí está en los factores de riesgo. ¿Cuál es la implicancia práctica de esto? Una implicancia práctica sería, por ejemplo, que se puede tranquilamente compartir la parte de software, es decir, teniendo un software para gestionar el riesgo operativo, eso también se puede utilizar para gestionar el lavado de dinero. Ahora vamos a pasar, le voy a pedir un poquito de paciencia y voy a presentar lo que sería la propuesta, ¿verdad? La propuesta en cuanto a la salida que se le puede dar al riesgo operacional. Ya la propia reglamentación nos define los problemas que uno debe darle una salida. Es decir, necesitamos un modelo para
identificar y medir el riesgo operacional, o sea, realizar lo que normalmente se llama matriz de riesgo o mapeo de cada proceso. Necesitamos, la propia reglamentación nos pide, ¿verdad?, un manual de riesgo operacional. También necesitamos herramientas que nos permitan identificar los principales procesos que incurre, los principales procesos de una entidad financiera. Necesitamos transformar esos procesos en fluxogramas donde se identifican las actividades, los riesgos y los controles. También la propia reglamentación nos pide, por ejemplo, que tengamos un plan de contingencia. Y tal vez las cosas más importantes, como prácticamente pasamos hoy discutiendo, ¿verdad?, la relación que tendría el gerente de riesgo operacional con las áreas operativas. Esto es sumamente importante tener bien claro, ¿verdad?, porque de hecho la implementación de la gestión de riesgo operativo no va a ser una tarea fácil, siempre va a tener una resistencia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber vender muy bien esto. Y esto es, en cierta manera, lo que se pretende dar solución a nuestro curso taller de Administración de Riesgo Operacional Avanzado. O sea, nosotros vamos a entregar durante el curso, ¿verdad?, conceptos bien claros sobre lo que sería la metodología de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo, y todo lo que atañe a la parte conceptual de la gestión del riesgo operativo. Vamos a entregar métodos o modelos y herramientas de trabajo. Lógicamente, si uno hace un ejercicio mental de cuánto valdría eso, ¿verdad?, es prácticamente invaluable, ¿verdad?, en términos de dinero, por el gran esfuerzo que va a implicar eso, porque esto va a llevar algunos años en su implementación total en la entidad. Ahí solamente registremos el salario que van a recibir la gente del área operativa, van a ver ya cuánto va a sumar mensualmente y por algunos años, ¿verdad? Bueno, y si eso funciona muy bien, entonces muchas veces se puede acelerar ese proceso de implementación. Y para eso está, ¿verdad?, nuestro curso, donde vamos a cobrar una suma bien razonable que ustedes ya conocen. Lo único que le estamos pidiendo que no duden de inscribirse. Y ya en el curso anterior nosotros le habíamos prometido entregar modelos, manuales y otras herramientas, y cumplimos con eso. Y ahora también pretendemos cumplir totalmente lo prometido en la parte de beneficios del curso. Ahora voy a realizar las preguntas. ¿No llegó? Ahí, si ustedes tienen algunas preguntas, pueden formular ahora y le vamos a responder ahí en el chat.
Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a terminar nuestra transmisión agradeciendo, ¿verdad?, la presencia tanto de los consultores ecuatorianos como ustedes, ¿verdad?, a este hangout. Y vamos a ir repitiendo esto tal vez el próximo jueves con un temario aún más interesante.